Un especial saludo, como siempre, de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, sesión 226, en la cual vamos a reconstruir y hacer un análisis acerca del ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño de las FARC contra los docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, ocurrido a finales del año 2006, cuando estaba recién reelegido el presidente Álvaro Uribe Vélez para el segundo periodo, y las FARC habían arreciado los ataques criminales contra los colombianos con el fin de deslegitimar la estrategia de seguridad democrática y de causar el impacto que tenían el control tanto urbano como rural, forzando a que el gobierno nacional hiciera un acuerdo de canje con los terroristas y liberara en especial a la dirigente política Ingrid Betancourt, por quien el señor Hugo Chávez y los demás comunistas de Latinoamérica movían cielo y tierra con el fin de buscar el estatus de beligerancia a las FARC. Este atentado terrorista tenía mucha profundidad de publicitaria, propagandística y política y pretendía colocar al gobierno nacional contra la pared. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos terminó en desprestigiar más al grupo terrorista y sus cómplices, con una serie de acontecimientos que hemos venido analizando ya en varios programas anteriores, que nos dan la pauta de cómo era la agresión en ese momento y cómo ha sido la manipulación que la guerrilla izquierdista de las FARC ha hecho a muchos de sus crímenes con la complicidad de muchos de los que deberían estar en la cárcel por FARC política y por el contrario se han salido por las ramas, se han salido con argucias y son en este momento promotores y defensores de la paz a ultranza. Entonces lo que vamos a ver hoy es muy interesante y nos da las luces para entender aún mejor toda esta fenomenología que ha afectado a Colombia y la forma como las FARC han agredido a los colombianos. Adelante, mi coronel. A la fecha han transcurrido 16 años desde cuando las FARC explotaron un carrobomba en la sede de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, causando varias víctimas. Podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el cual resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país y toda nuestra nación. Sí, mi coronel, la fundación siempre pone en primer plano las víctimas, no con la argucia publicitaria que le ha dado la izquierda y el oportunismo, sino con la realidad de quienes padecieron ese atentado o algún atentado o alguna acción criminal de las FARC en diferentes lugares del país. Aquí, hoy, pues obviamente se lo dedicamos a la cantidad de personas que fueron agredidas por las FARC en ese intento de buscar el canje humanitario que ellos llamaban, o la ley de canje permanente, para dilatar en el tiempo el secuestro permanente de militares y de policías.
Hoy lunes 31 de octubre del 2022, nuestra emisión 226 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará partes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en la capital de la República, que por años fueron convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico de los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de atacar la sede de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada al lado del cantón militar más importante de Bogotá y del país? Bueno, mi coronel, entonces miremos este mapa planimétrico de la zona. Y miremos aquí a la izquierda que está todo lo que es el mapa urbano del norte de Bogotá. Luego en el círculo infográfico ya vemos el cantón norte, por la parte oriental la carrera séptima, por la parte sur la calle 100, por la parte norte del cantón la calle 106 y al occidente la avenida Novena que cruza de noreste de noroeste a suroriente de la ciudad, y que la Universidad Militar tiene su entrada por la carrera 11, como se ve aquí en el mapa. Por ahí entró el vehículo, avanzó hasta la zona que en ese momento eran los parqueaderos de los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra, y se ubicó allí, y ahí fue donde fue explotado. Como vemos, la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar comparten prácticamente los predios, los separa únicamente la calzada, pero son dos entidades completamente diferentes. En la Universidad Militar estudian muchos particulares, muchísimos, y no familiares de militares, sino civiles. Es una universidad abierta al público, y allí se había infiltrado la delincuente que ayudó a planear y a organizar el acto terrorista. Antes se había infiltrado en la Escuela Superior de Guerra gracias a las argucias que utilizó. ¿Por qué es importante golpear ahí? Porque es el corazón estratégico de las fuerzas militares de Colombia, en particular del Ejército Nacional. En el Cantón Norte se encuentran todas las escuelas importantes: infantería, caballería, operaciones psicológicas, de idiomas, Escuela de Justicia Penal Militar y otras, la Escuela de Inteligencia, la Brigada número 20 de Inteligencia o antigua Brigada 20, ahora Central de Inteligencia. Se encuentra un batallón de inteligencia, se encuentra una sede de INDOMIL, se encuentra la sede de la Acción Social del Ejército, un dispensario, la catedral más importante, la Catedral de Cristo Rey. Entonces todo este conjunto de instalaciones, además de los comandos de la quinta división en esa época estaba ahí, y de la 13ª Brigada, todas reunidas en en un solo complejo, pues son un objetivo apetecido siempre por los delincuentes. Recordemos que unos años antes allí fue donde el M-19 construyó el túnel y también se robó unas armas de los depósitos más grandes de armas y de logística del Ejército Nacional. Por su importancia, pues siempre el cantón ha estado en la mira de la delincuencia. Y esa es una de las razones de la importancia de esa estructura. Entonces, de esa manera se convirtió en un epicentro para un ataque terrorista de gran dimensión y que buscaba, además de causar muertos, lógico, causar daños a las instalaciones, forzar al presidente Uribe para que iniciara diálogos, les entregara Pradera y Florida y se diera paso a lo que ellos buscaban, que era la liberación de los terroristas que estaban en la cárcel, a cambio de la liberación por parte de las FARC de policías, de militares y de civiles, en especial dirigentes políticos que tenían secuestrados
y utilizaban como mercancía de canje, y más aún que tenían a 3 ciudadanos norteamericanos que trabajaban para una empresa de aerofotografías y de reconocimiento con el fin de asperjar las zonas cultivadas con marihuana, amapola y coca, particularmente la coca de propiedad de las FARC. Eso a grandes rasgos es la importancia estratégica de este cantón, coronel. Mi coronel Alarcón. Sí, señor. ¿Cuáles fueron los antecedentes tácticos del sangriento ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra los docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en octubre del año 2006? El crecimiento del bloque oriental en todo el suroriente del país y parte del nororiente venía en amplio ascenso. Ese crecimiento pues estaba muy relacionado con la inmersión de las FARC en el narcotráfico, el reclutamiento de menores y la laxitud que ha tenido con ellos el gobierno del señor Pastrana, que les permitió crecer en forma cuantitativa y cualitativa y avanzar hacia la capital de la República como nunca antes lo habían logrado ni lo habían soñado las FARC. Y durante los 4 años anteriores a ese ataque terrorista de las FARC, la estrategia de seguridad democrática había logrado sacarlos de Cundinamarca mediante la Operación Libertad 1, y el ejército había propinado una cantidad de golpes importantes al bloque oriental, y ya se iniciaba a tener gran éxito con lo que fue muy efectivo, en particular en el segundo periodo del presidente Uribe, aunque en el primero también lo hubo, que fueron las operaciones aeroterrestres con la ubicación de los grupos de reconocimiento RECON insertados con helicóptero en las zonas más álgidas, y luego los golpes con bombardeo y el desembarco de tropas eliminando cabecillas de manera progresiva. Pero eso no implicaba que las FARC estuvieran destruidas. Era una organización muy grande, tanto en el campo urbano como el rural, y la red urbana Antonio Nariño había crecido también exponencialmente con reclutamiento, con entrenamiento de delincuentes, con nexos, como lo hemos visto en otros programas anteriores, con grupos delincuenciales con quienes planeaban secuestros, extorsiones, asaltos y repartían las ganancias y no ponían en riesgo a sus integrantes. Paralelamente, pues el ejército y la policía les habían causado golpes importantes, la fiscalía había procesado a varios delincuentes y se estaba en una permanente lucha que se había matizado muy fuerte luego del atentado que hicieron contra el Palacio de Nariño el día de la posesión del presidente Uribe. Entonces los años del 2002 al 2006 fueron de crecimiento cuantitativo del bloque oriental, pero también de muchos golpes de parte de las fuerzas militares y la policía contra las estructuras urbanas y rurales del grupo terrorista. Fue una lucha muy intensa, estuvo siempre matizada por el tema de la liberación de los secuestrados y por la búsqueda del estatus de beligerancia, con gran incidencia del desgobierno o el narcogobierno de Hugo Chávez, que patrocinaba todo lo que fuera posible a las FARC. Pero no solo Hugo Chávez, estaba Lula da Silva en Brasil, que ayer desafortunadamente para el pueblo brasileño volvió y ganó. Estaba Pepe Mujica en Uruguay, estaban los Kirchner en Argentina. Primero estuvo el coronel Lucio Gutiérrez en el Ecuador, que era cómplice de las FARC. Luego hubo otro sujeto de apellido Palacios, que era frontalmente abierto comunista y enemigo de Colombia, y tuvo hasta el cinismo de que en su corto periodo presidencial el presidente Uribe asistió a la posesión y todas las banderas de los países eran grandes y la de Colombia era una bandera chiquitica ya,
fue el que primero que inició las demandas contra Colombia por el uso del glifosato, y luego subió Rafael Correa, que sí, ese es lo único que le faltaba, era el brazalete y el fusil de las FARC, porque de resto toda su orientación era a favor del terrorismo y cómplice directo de estos criminales. Pero también estaba ya Ortega en Nicaragua, la dictadura cubana, un obispo que se lanzó a la política en Paraguay, lo llamaban el obispo rojo también, y todos complotados haciendo un show mediático internacional con 100 organizaciones de izquierda, entre ellas las Madres de Mayo y otros delincuentes del continente, promoviendo el famoso diálogo en Colombia, la liberación del hijo de Clara Rojas, la liberación de Ingrid Betancourt, y Colombia soportando todo ese embate, y no había foro internacional multilateral en el cual no se viniera toda esa jauría en contra del presidente Uribe, tildándolo de enemigo del progresismo en Latinoamérica y legitimando de paso a las FARC, y el foro de Sao Paulo cumpliendo todo su accionar criminal. Mientras tanto, en Bogotá, las FARC venían adelantando muchos actos terroristas. Es que el de la Universidad Militar no fue el único. Decimos que el más sonoro pues, fue naturalmente el ataque contra el presidente Uribe el día de su posesión, pero era usual a cada rato que aparecían acciones terroristas en Bogotá, de las cuales ya dijimos participó inicialmente mucho la terrorista holandesa Tania Niemeyer, pero luego ella se replegó hacia la selva y quedaron otros aquí. Y recordemos que incendiaban los vehículos de servicio público, las busetas, hubo varias bicicletas bomba, como la que vimos la semana pasada en Fátima, hubo secuestros de personas en la capital, hubo destrucción de cajeros automáticos, petardos en fábricas que no les pagaban la extorsión a los bandidos, amenazas de muerte contra quienes no accedían a las peticiones de las FARC. Todo eso era una sumatoria de hechos y se venían reprimiendo con la fuerza del Estado, pero revivían como el ave fénix. Y en medio de eso, las FARC también estaban trabajando muy intensamente en la infiltración y lograron infiltrar a una terrorista de nombre Marilú Ramírez Vaquero, Rodríguez Vaquero, quien se infiltró dentro de las fuerzas militares con muchas argucias. En su momento se dijo que había sido hasta empleada del servicio de la casa de Juan Manuel Santos y que él le ha dado las facilidades para que estudiara de noche derecho. Lo que no se entiende es cómo para ser estudiante de un curso que se llama Sidenal, que se requieren ciertas calidades profesionales y títulos, nunca quedó claro quién fue el que le dio el aval para estudiar, para que la Escuela de Guerra la incluyera dentro del selecto grupo que a menudo organizan todos los años para que profesionales de distintas disciplinas y de posiciones sensibles en el país participen. Y por lo que describen sus compañeros de curso, pues era como un mosco en leche esa muchacha ya, porque no tenía ni el nivel académico ni el nivel intelectual que se tenía, pero ahí estuvo. Dicen, por ejemplo, que no tenía ni siquiera lo más elemental, que era usar la ropa de clima frío para asistir, sino que por el contrario siempre llegaba era con ropa de clima cálido. Y eso pues a cualquier persona le llama la atención. Y su nivel académico no era el mejor, pero nunca se hizo un estudio de contrainteligencia al parecer, ni se le dio trascendencia a eso. Y a finales del 2005 fue distinguida con el diploma de estudiante del Sidenal sin tener ninguna carrera profesional. Es algo que siempre queda la duda de quién fue o cómo fue que esa mujer se coló allá. Seguramente la información sí está exacta en los archivos de inteligencia, pero hay responsabilidades por acción, por omisión, pero hubo responsabilidades que no quedaron claras. Y luego, al año siguiente, entonces inició a estudiar Derecho en la Universidad Militar y siguió en contacto con los docentes y con los miembros de la Escuela Superior de Guerra, que como ya sabemos quedan en el mismo cantón, y siguió allí sin que
se notara que era la más activa, la más participativa, tanto del sideral anterior, porque usualmente lo que pasa con esos profesionales es que reciben el título, lo agregan a su hoja de vida y jamás vuelven a aparecer por la escuela de guerra ni por ningún ente militar, y hemos tenido más bien casos que, a pesar de haberse preparado ahí, cada vez que se trata de legitimar la guerrilla con sus crímenes, aparecen siendo defensores de derechos humanos, ¿sí? Abogados del diablo, etcétera. No porque sean infiltrados, sino porque son politiqueros. Pero en el caso de esta sí era una infiltrada que llevaba ya 10 años haciendo contacto con las instituciones militares y buscando información. Lo grave es que esta mujer fue llevada a todos los comandos del país donde se maneja la más alta inteligencia estratégica y la más alta capacidad operacional de las fuerzas militares. Estuvo en Tres Esquinas, estuvo en la base naval de Cartagena, estuvo en Palanquero, estuvo naturalmente aquí en la Quinta División, recibió información exacta de lo que tenían las fuerzas militares en su momento acerca de la amenaza, viajó a Leticia, viajó a los Llanos Orientales, conoció los planes de desarrollo de las fuerzas militares en los 4 puntos cardinales y recibió toda la información de seguridad nacional, datos muy concretos de lo que se maneja en el alto nivel del Departamento de Planeación, Nacional de Planeación, en los ministerios, es decir, toda la información que recibe un estudiante del CIDENAL para tener un concepto más claro de la seguridad y la defensa nacional. Entre tanto, las FARC siguieron organizando en Suba, en Kennedy, en Usme y en varias localidades de Bogotá sus estructuras con ONGs y con grupos que participaron en todas las marchas y protestas desde las universidades, desde los barrios, y causando el terrorismo en la población. Entonces esos eran los que colocaban las bombas, los que incineraban los carros, los que secuestraban civiles, los que coordinaban con los terroristas de las FARC todas las acciones delincuenciales y les prestaban asistencia logística en Bogotá. Inclusive esta mujer vivía en el barrio Kennedy, que también llama la atención, no la tuvieron en cuenta, pues todos los demás integrantes del CIDENAL siempre han sido personas que viven o en el norte de la ciudad o inclusive fuera de la ciudad, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, se matriculan, viajan a Bogotá, vienen a los seminarios, a los talleres y regresan a sus ciudades de origen. Y eso fue otro detalle que, a sabiendas que en el barrio Kennedy en esa época había una gran red urbana de las FARC, tampoco se entró ni siquiera en sospecha de quién podía ser esa mujer tan extraña, que sin tener las calidades profesionales y en su comportamiento lo demostraba, hubiera seguido como si nada. Por lógica, en las universidades, y eso ya lo hemos reiterado en varias intervenciones de días anteriores, se estaba fortaleciendo el trabajo de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, en especial con la propaganda, para forzar tanto el despeje de Pradera y Florida para iniciar diálogos como la entrega de los secuestrados con un canje humanitario. Hemos dicho, las FARC querían que les entregaran de una vez la ciudad de Cali y que el gobierno de Uribe renunciara, y así quedó claro en los computadores de Raúl Reyes que tenían a 12 delincuentes de cuello blanco listos para iniciar a gobernar, y lo llamaban los 12 apóstoles. Así como en un momento determinado se dijo que mal llamados paramilitares tenían sus 12 apóstoles, las FARC también tenían su grupo de 12 y tenían los 12 puntos de los que hemos venido hablando, que después el señor de Ruc los legitimó en su informe de la Comisión de la Verdad. Entonces este trabajo era constante y buscaba deslegitimar al gobierno y legitimar a las FARC. Entre tanto, en el Frente Internacional de las FARC, los hijos de Alfonso Cano, Tiro Fijo, de Jacobo Arenas, todos los delincuentes que vivían en el exterior o que viven, movían cielo y tierra para que el señor Sarkozy le diera reconocimiento de estatus de beligerancia a las FARC, para que en Dinamarca recogieran dinero vendiendo camisetas. Tenían una emisora que llamaban Café Estéreo, que la operaban desde Dinamarca y desde Suecia. En todos esos grupos pacifistas de Europa tenían y tienen representación las FARC y el ELN.
daban conferencias. En Suiza era común escuchar que los hijos de estos delincuentes iban a las universidades a dar conferencias y las siguen dando acerca de lo que ocurre en Colombia. Hay hasta una universidad en Barcelona que tiene de profesor titular a uno de los terroristas más peligrosos de las FARC, el tal Jessy Arteta, o Joaquín Posada, como decían en Arias en las FARC, que estuvo preso por narcotráfico y por terrorismo, cumplió la pena, era el muy amigo de la ex reina Nini Johanna Soto, que lo visitaba permanentemente en la cárcel. Y cuando le dieron libertad provisional para que pudiera resarcirse en la vida civil, se voló para España porque le abrieron otro proceso por el asesinato de una mujer y allá está, ahora es docente y debe ser hasta decano de la Universidad de Barcelona. Entonces todo ese frente internacional en diferentes partes hacía contactos, como además quedó probado en los computadores de Raúl Reyes, que cayeron un año y medio después de este hecho. Ese complot contra Colombia lo hacían desde el ámbito sindical, desde el ámbito diplomático paralelo, lo hacían desde los gobiernos comunistas con el señor Lula a la cabeza. Lo hemos dicho ya varias veces y lo repetimos hoy. Cuando cayeron los computadores de Reyes, apareció que mientras Chávez tenía 2 sujetos hablando con las FARC y Correa otro, el señor Lula tenía 5, pero que Uribe, aquí en una reunión en el almuerzo en Grande, le entregó todos los documentos a Lula para que él investigara y hasta el día de hoy estamos esperando la investigación. En su momento Colombia pidió en extradición al terrorista Oliverio Cadena, alias el cura, que fue sacerdote de Baraya Huila. Luego se metió a las FARC y se fue a vivir a Brasil. Y la disculpa de Lula que no lo podía extraditar es porque la Constitución dice que el que se case con un ciudadano o una ciudadana brasileña jamás podrá ser extraditado porque lo cobija la ley. Y como Brasil es grande y tiene otro tipo de relación con el continente, eso pasó de agache, pero el señor Lula estaba metido hasta los tuétanos. La revista Veja del Brasil publicó un documento preocupante que le han financiado las FARC la campaña al señor Lula con $5 millones, pero no pasó nada. Y ahí lo tenemos otra vez de presidente después de que estuvo metido en Odebrecht, uno de los más corruptos de Latinoamérica con Odebrecht, estuvo preso por eso, y ahí lo tenemos ahora muy amigo del señor Petro, así es de que ya imaginamos lo que viene para el país. Y las FARC lo que más buscaban con todo esto era el estatus de beligerancia, pero no eran las FARC, era el Foro de Sao Paulo el que quería dar el estatus de beligerancia para que se cayera como un naipe todo el entramado de Latinoamérica en poder del comunismo, porque hasta el presidente de República Dominicana era izquierdista. Entonces faltaba ver a Colombia, que ha sido la joya y la corona, y estaban buscando deslegitimar completamente al gobierno de Uribe Vélez, que era la piedra en el zapato que tenían los comunistas en el continente, y meter un solo bloque de delincuencia comunista desde México hasta la Argentina. Entonces, a grandes rasgos están los antecedentes generales de lo que ocurría en un contexto muy amplio antes de que sucediera el ataque terrorista de la red urbana de las FARC contra los estudiantes y docentes de la Universidad Militar. Mi coronel, ¿quién es Marilú Ramírez, alias Lulú o Mata Hari, la terrorista encargada de acopiar la información para ejecutar el sangriento ataque de las FARC contra los docentes y estudiantes de la Universidad Militar? Pues ahí la vemos en la foto, es una mujer de origen caqueteño, muy hábil, muy locuaz, que se infiltró, como ya lo dijimos, dentro de las fuerzas militares y logró, no se sabe cómo, hasta ahora no se han dicho, no ha sido clara la información cómo logró, sin ser profesional, infiltrarse como estudiante del curso de altos estudios de defensa nacional en la Escuela Superior de Guerra, cómo logró hacer un acercamiento permanente con los miembros de la institución. Es más, el presidente Uribe Vélez le entregó a finales de 2005 el diploma que la acredita como graduada en estudios de
Defensa Nacional en la Escuela de Guerra, y también o cómo inmediatamente se matriculó en la escuela, en la Universidad Militar, para iniciar en el 2006, donde estudiaba en esa época que ocurrió el atentado, el ataque terrorista. Ella pues se vinculó de manera muy activa a las redes urbanas de inteligencia de las FARC desde muy joven, y tuvo el cinismo de cuando la entrevistaron o la interrogaron ahí en la fiscalía para hacerle los cargos, la justicia colombiana, de decir que sí, que ella pertenecía a las FARC, que ella había hecho trabajos de inteligencia, pero que jamás había participado en el acto terrorista. Y con tanto leguleyo que hay en Colombia, su proceso se convirtió en un dime y direte. Luego pasó a la JEP, salió de la cárcel porque estuvo muy poquito tiempo detenida realmente, y pasó a la JEP, y en la JEP tuvieron el descaro de darle amnistía, pero los familiares de las víctimas del atentado terrorista movieron cielo y tierra, y la JEP le quitó la amnistía y sigue en investigación, pero al ritmo que va no va a pasar mayor cosa con esta delincuente, que ella dice que ella no es una terrorista, que ella únicamente daba información de inteligencia. O sea, ella no mataba, ella prestaba el fusil para que mataran, pero no era mala. Increíble, y ahí la tenemos, y seguramente más adelante Petro la pondrá de ministra de Defensa. ¿Por qué la Procuraduría pidió a la Fiscalía General de la Nación que no se precluyera la investigación contra Mariluz Ramírez Vaquero, alias Lu o alias Matajari? Por las razones que estamos dando, aquí lo muestran las imágenes de lo que quedó en la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar, el cobarde ataque terrorista, y pues todas las pruebas que hay. Ahí se ve al general Montoya con personas del CTI haciendo el reconocimiento y la valoración de las pruebas, y por todo lo que se establece dentro del proceso, pues la Procuraduría siempre estuvo encima de que eso no se pasara al olvido, y cuando la JEP salió con el cuento de que se le daba amnistía, pues imagínense lo que ocasionó el rechazo tanto de la Procuraduría como como los familiares. Pero la primera vez que la Procuraduría pidió que la condenaran es porque cuando fue capturada casi se sale con la suya, y decía que ella no tenía nada que ver, que eso eran consejas que había contra ella, y mostraba muy orgullosa su diploma y su carnet, tanto de estudiante en la Escuela Superior de Guerra, que no se sabe tampoco por qué se quedó con el carnet, y con el de la Universidad Militar, que sí lo tenía vigente en ese momento. Pero entonces ocurrió que en un golpe que dieron las fuerzas militares en un campamento del Tornillo Lozada, en el río, en el Meta, mejor, le encontraron en los computadores mucha información que fue cotejada y coincidía con lo que ella tenía en sus archivos electrónicos. Se probó que se trataba de la misma que estaba en el archivo particularmente bautizado como Sergio 0110, y en el cual Tornillo Lozada y el Mono Jojoy le daban instrucciones de seguir avanzando en la graduación, como llamaban el acto terrorista. Entonces, con esos argumentos, la Procuraduría inmediatamente le pidió a la Fiscalía que no fuera a cesar el proceso y que la vinculara más profundamente, hasta que por fin la lograron encarcelar. Pero fue todo un ejercicio largo de dimes y diretes, de declaraciones de prensa y muchas cosas más que vamos a ver. Y coronel, ¿por qué el presidente Álvaro Uribe se indicó directamente a las FARC del sangriento ataque terrorista contra los docentes estudiantes de la Universidad Militar? Porque en una comunicación que le grabaron al Mono Jojoy,
con cabecillas de las milicias en Bogotá, o sea, con el Tornillo Lozada, que era el que dirigía eso, y la holandesa, que también tenía que ver mucho con todos estos delincuentes, con todos estos actos delictivos, quedó muy claro que las FARC le daban instrucciones a esta señora, a Marilú, y le decían lo mismo que se corroboró después en los computadores de Lozada. Cómo era el procedimiento, ella también mandaba sus informes de lo que estaban haciendo y los contactos con los que estaba manejando el ejercicio para hacer el trabajo de inteligencia, a copiar los videos que tenían, las fotos, los gráficos a mano alzada, inclusive dentro de los documentos que le incautaron a ella, le encontraron un plano de todo el sitio con una serie de anotaciones y de marcas que la comprometía más. Entonces el presidente Uribe salió públicamente y dijo a los pocos días del atentado que eso era obra de las FARC y que estaban metidos el Mono Jojoy, el Tornillo Lozada y esta delincuente. Sin embargo, los medios de comunicación lo presentaban como suele suceder, ¿no? Que al parecer, que según palabras del presidente, que el presidente aseguró, pero no lo daban como un hecho cumplido. Pero sí Uribe desde el principio puso los puntos sobre las íes. ¿Por qué el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, las FARC, del sangriento ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño, del bloque oriental de las FARC, contra docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en octubre del año 2006? Porque es que Colombia es así, coronel. Eso la explicación no tiene otra. La politiquería y las leguleyadas en Colombia son así. El 9 de octubre el presidente Uribe lo dijo en rueda de prensa. Fueron las FARC y la prueba es esta y esta. Y tenía los documentos, tenía las grabaciones y sabía que era así. Y el 30 de octubre, o sea, 3 semanas después, el fiscal salió con semejante perla que dijo que era al parecer que no tenía, o sea, como si las FARC fueran honorables ciudadanos, defendiéndoles el buen nombre. Al parecer eran las FARC, pero no estaba aprobado y que la información era precaria porque las fuerzas militares ocultaban las fuentes, que seguramente tenían algo más, pero que para la fiscalía en ese momento no existían elementos de prueba más contundentes. Y eso pues no solamente ha sido el señor Iguarán, sino han sido todos los que han pasado por allá. Cada vez que se refieren al terrorismo de las FARC o del ELN, en lugar de sindicarlos directamente como autoridades que están además en la mira de los delincuentes y que hay hechos tan evidentes como el atentado terrorista, que para cualquier lego en la materia se coteja y se dice, pues claro, con esto están presionando el canje humanitario permanente y la ley de canje y el despeje de Pradera y Florida, que era lo que querían, y esa presión internacional de Chávez y los demás, pues no hay necesidad de haber estudiado una maestría en la Sorbona de altas ciencias para entender que una cosa de relación con la otra, pero el señor Iguarán salió con semejante perla, que no tenía ninguna prueba todavía y que como la inteligencia no entregaba todo porque ocultaba fuentes, que no puede dar ninguna información. Es lo que tenemos en Colombia y siempre ha sido así la justicia. Y coronel, ¿qué es lo impactante del sargento mayor Rodríguez, jefe de escoltas del mayor general Mario Correa Zambrano, para la época director de la Escuela Superior de Guerra, cuando ocurrió el sangriento ataque terrorista de las FARC contra los asistentes a la Universidad Militar? Pues en la historia del sargento mayor Rodríguez es una de las tantas, de las muchas y de las múltiples que hubo ese día, porque hay oficiales también que tienen que estaban estudiando y civiles estudiantes de la universidad que padecieron el atentado terrorista. Pero el caso de Rodríguez llama mucho la atención porque era un suboficial excelente, de esos suboficiales, como se dice en términos coloquiales, de mostrar, y por su desempeño profesional había sido seleccionado para ser el jefe de escoltas del director de la Escuela de Guerra. Entonces ellos tenían un protocolo, otros días llegaban
muy temprano, 5 de la mañana, se reunían en la escuela de caballería, se entregaban las armas de dotación para la escolta y salían a acompañar al personaje a donde tuviera que ir y protegerlo como está establecido en sus protocolos y su entrenamiento. ¿Qué tenía de antecedentes el suboficial? En una familia casado con la hermana de un sargento que fue asesinado por las FARC en el Tolima. Entonces, ya en la familia del suboficial pues había antecedentes de violencia de parte de la guerrilla. Y ese día él estaba esperando al general Correa después de que saliera de una reunión con el comandante del ejército y con otros altos mandos. Los alumnos de la escuela han sido llevados a la escuela de infantería, al auditorio de la escuela de infantería o de la EAS, a otra reunión y ya se aproximaba la hora de que regresaban a las aulas. El carro bomba estaba programado para que explotara en el momento en que los alumnos del curso de Estado Mayor y del CAEM salieran a tomar el sol ahí en el área aledaña a las aulas, o a tomar tinto, o algunos a fumarse un cigarrillo o a charlar para luego regresar a la siguiente clase. Eso estaba programado para que en el periodo de descanso explotara, pero lo salvó que en ese momento esa información, si no la tenía la terrorista, el curso en su mayoría estaba todavía en la escuela de infantería o ya venían en dirección a las aulas de la escuela de guerra. De lo contrario, hubiera sido una matazón terrible que hubieran golpeado en lo más sensible a las fuerzas militares, porque era asesinar a oficiales de grado mayor de la Fuerza Aérea y del Ejército o capitanes de corbeta de la Armada Nacional que estaban preparándose en su curso de Estado Mayor. Contra ellos, fundamentalmente, era el atentado. Pero al explotar la bomba, lo que hizo fue afectar a muchos estudiantes de la Universidad Militar, a algunos suboficiales, entre ellos a Rodríguez, que quedó con un montón de lesiones como consecuencia de este acto criminal. Entonces, esto es algo que no se puede olvidar, que no se puede decir que con que el Tornillo Lozada ahora sale y pone cara de serio y regaña a todos los guerrilleros que dicen que era un abusador sexual y pone acciones judiciales contra quienes se atenten contra su buen nombre. Esto no se puede olvidar y hay que ponerlo en blanco y negro como ocurrió. Y el sargento Rodríguez, que la esposa era hermana de un suboficial asesinado por las FARC, ahora tuvo con su esposo, que tenía ya 2 hijos pequeños en ese momento, otra víctima en la familia. Y estos casos de familias que han sido de manera sistemática víctimas de la guerrilla tampoco se mencionan en el informe de la Comisión de la Verdad, ni siquiera se relacionan de manera soslayada, sino que no es nada grave, porque eran militares, eran miembros del Estado, ¿cómo se dice? Entonces, por ser miembros del Estado, todo lo que hiciera la guerrilla contra ellos son objetivos válidos de guerra. Ese es a grandes rasgos el resumen de la tragedia del sargento mayor Rodríguez. Mi coronel, ¿cuál fue la condena que recibió la terrorista Marilú Ramírez Vaquero, alias Matahari Olulú, por el sangriento ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en octubre del año 2006? Pues fue una condena de 27 años de cárcel, que además es muy poquita, pero que al final resultó simbólica, porque esa condena se vino a producir en el año 2015, 9 años después del acto terrorista, y al poquito tiempo quedó libre por el pacto Far-Santos, y con todos esos tejemanejes que acabamos de ver, que sí, que no, y por último la JEP lo que hizo fue amnistiarla, y obviamente la reacción de las víctimas fue muy grande, y le quitaron la amnistía, pero ya se la habían dado. O sea, quedaba libre de polvo y paja y podía ser hasta presidente, si quiere, en un país donde los terroristas llegan a ser presidentes. Entonces, esa condena de 27 años, que es muy poquita por lo que hizo, se convirtió en simbólica y en una burla para el pueblo colombiano y para la misma justicia, que pierde toda seriedad y objetividad
frente a un crimen que debería ser de cadena perpetua y en aislamiento total, como existe en Estados Unidos contra los delincuentes de mayor peligrosidad. Recibió un gran favor de parte de la justicia colombiana, la terrorista, y con ella todos sus compinches criminales. Mi coronel, ¿por qué la Justicia Especial para la Paz negó el reconocimiento a los militares como víctimas del sangriento ataque terrorista de las FARC contra la Universidad Militar? Es increíble, con estos abogados colombianos, en lugar de defender la institucionalidad y ponerse del lado de las víctimas, se ponen del lado de los criminales siempre. Aquí en este caso, el concepto que dio la JEP, que es un tribunal de bolsillo hecho por las FARC y para las FARC, dice que el objetivo era válido porque era una instalación militar. No importa que los que estuvieran allá dentro no estuvieran armados, y que lo único que tenían de diferente a un civil era que tenían el uniforme militar, un grado militar, y que estaban haciendo un curso militar, y que al estar dentro de un cantón militar eran objetivo válido. Entonces, eso es increíble. Y lo otro es que, como usaron un arma no convencional, según el concepto de este sapiente magistrado de la JEP, que sí es un arma, que sí es un arma convencional, porque se podía controlar a través de un dispositivo. Imagínense ustedes esa cosa, una acción criminal terrorista con un artefacto que no tiene ninguna precisión en la guerra y que afecta todo lo que tome alrededor, y en un sector donde hay una enorme cantidad de civiles. Entonces, la conclusión es que ahí son responsables. Y no se nos haga raro que más adelante, en la revisión de la decisión de la JEP, aparezcan con el cuento chino que la culpa la tiene la Universidad Militar por estar dentro de un cantón y que lo que hay es que sacar la universidad de ahí. Eso va para allá al ritmo que marchan los acontecimientos. Entonces, con esos argumentos tan baladíes y tan baratos, el magistrado Quintana de la JEP, con base en un concepto de un suizo que no tiene ni la menor idea de dónde queda Colombia, pero que es especialista en derechos humanos, entonces, y derecho internacional humanitario, entonces tomaron esa decisión sin hacer valer nuestras normas internas y la lógica de lo que es. Entonces, por eso esta delincuente salió amnistiada, pero hubo la contrademanda y esperemos a ver qué ocurre ahora en adelante con ella. Pero ya sabiendo lo que es la JEP, pues es muy difícil que respondan estos criminales por lo que hicieron y que definitivamente se condene a este sujeto, y a lo mejor vuelven y ratifican la amnistía y se queda caso juzgado y no hay nada que hacer. Entonces, el terrorismo es válido como arma generalizada de destrucción. Exactamente, mi coronel. Mi coronel, podríamos escuchar el testimonio de una de las víctimas del sangriento ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en octubre del año 2006, en entrevista con la periodista Vicky Dávila del portal electrónico de la revista Semana? Claro que sí, mi coronel. Para entrar allá vamos a leer textualmente lo que escribió el honorabilísimo magistrado de la JEP respecto al crimen, porque esto nos debe quedar muy claro cuál es la intención de la JEP. Y él dice, lo leemos textualmente: otra es la valoración que resulta de un análisis de los hechos bajo el derecho internacional humanitario, en el que la acción realizada observó las reglas de conducción de hostilidades. Oigan eso. Entonces, eran hostilidades que habían, y las FARC respetaron las reglas. Entonces, ahora le salimos a deber los colombianos a ellos. En consecuencia, bajo esta ley especial de la JEP, el subrayado es mío, los daños sufridos por personal militar afectado no son productos de una violación de ordenamiento aplicable. Oigan eso. Un magistrado que le están pagando una millonada para supuestamente juzgar a los delincuentes y hacerlos pagar por lo que hicieron, entonces termina diciendo que pobrecitos, que tenían la razón, que ellos sí estaban cumpliendo, pero que el que no cumplió fue el Estado. Por eso les digo que no se nos haga raro que mañana digan
que la culpa la tiene la Universidad Militar por estar ahí y que antes tienen que indemnizar, como ya son las decisiones, a las víctimas y un plazo de no muy poco tiempo para que se retire la instalación de ahí, de ese sitio, y para que salga el rector de la Universidad Militar que esté de turno a pedirle perdón al país por haber puesto en riesgo a los colombianos. No se nos haga raro que esa va a ser el fallo de esta torvo y siniestro grupo de abogados que dicen ser magistrados. Ahora miremos el audio o el video en el que uno de los oficiales víctimas que no se identifica aquí cuenta y hace su reflexión acerca de lo ocurrido ese día. Primero dígame, ¿qué afectación sufrió usted con ese carro bomba? Las afectaciones físicas son muy puntuales. En el momento en que el carro explotó, yo iba saliendo del edificio y me afectó todo el costado izquierdo. En el costado izquierdo tengo esquirlas desde la cabeza hasta los pies. Tengo una afectación severa en una mano, en el oído izquierdo. Realmente no escucho prácticamente nada. Lo que tengo es un pito permanente, sí, un tinnitus. Y me tuvieron que hacer unas cirugías. Y en la espalda también tengo otras cirugías de reconstrucción. Ese, digamos que es el resumen. ¿Y cuál es la sensación que usted tiene cuando se encuentra de frente a Mariluz? Es complejo. Cuando la ve, cuando la tiene aquí, cuando ha estado en procesos en la JEP, cuando todavía faltan unas audiencias por cumplir, ¿qué siente cuando la tiene enfrente, teniendo en cuenta que pues ella ha aceptado su culpa? Personalmente, y hablo solamente a título personal, yo dejé ese capítulo hace un tiempo atrás, yo perdoné de corazón, yo no guardo resentimientos porque no me sirve para vivir una vida tranquila ni con mi familia ni en mis trabajos. Siempre hemos querido que se dé una justicia en la cual las víctimas tengan una representación y tengan unas condiciones mínimas de consideración en las cuales se les explique qué pasó, por qué sucedió y se nos dé una oportunidad a muchos, hablo en sentido ya general, de rehacer nuestras vidas con la tranquilidad de que vamos a ver un futuro mejor para el país. Sí trata uno en algún momento de sentir algo de complejidad emocional, recordando muchos eventos que se sucedieron. Cada quien desde su ámbito actuó, ella actuó de una forma, nosotros lo consideramos ilegal, por eso la justicia la procesó y demás. Nosotros actuamos defendiendo el país, defendiendo nuestras instituciones y defendiendo a los ciudadanos. Y en este caso particular, nosotros estábamos estudiando, no teníamos armas, estábamos en un ámbito absoluta y netamente académico. Es complejo, pero pues como le digo, ya dejamos ese sentimiento atrás y lo único que queremos es que este capítulo tenga un buen cierre y se haga conforme a la ley. Pero coronel, cuando le dicen a usted, usted no es víctima. La JEP le está diciendo, usted no es víctima. Bueno. Y le está diciendo, hicieron ellos lo ajustado a lo legal y a lo permitido dentro de la guerra y del conflicto. Y usted es un hombre que en ese momento estaba en el ejército. ¿Qué piensa sobre esa parte de la decisión de la JEP? Ya el sentimiento no es exactamente hacia Marilú o la señora Marilú, sino es exactamente hacia la JEP. De alguna forma nos sentimos preocupados, tristes y defraudados, porque desde el proceso penal que se inició en el 2006-2007, traemos la condición de víctimas, tanto los militares como los civiles. 14 militares, 18 civiles de la Universidad Militar. Sí. Traemos la condición de víctimas. Llegamos a la JEP con la condición de víctimas. La misma JEP, en algunas de sus resoluciones, nos ratifica la condición de víctimas. Sí. Y al final, en el último momento, no sabemos y estamos tratando de entender si fue para poder justificar el espacio de la amnistía. Nos quitan nosotros la condición de víctimas para decir que fue una acción. ¿Y eso le ofende, le pone triste? Como le digo, nos da una serie de sentimientos, nos deja preocupados, tristes, nos deja con una preocupación muy grande. ¿Qué va a pasar con las demás víctimas militares que se dieron en 60 años? Militares y policiales. No solamente nosotros los directos, sino también las familias. Sí. Las familias de los que murieron, de los heridos y demás. Todos ellos son víctimas y a todos ellos de alguna u otra forma van a terminar siendo desconocidos. ¿Qué le quiere decir hoy a Marilú aquí, frente a todos los televidentes en el Canal 1 y en semana.com? Pues directamente a ella, que de una u otra forma yo perdono la acción. Espero que el tiempo que haya durado en prisión le haya servido para reflexionar. Tengo entendido que sigue trabajando con el partido FARC. Le pido a ella y al partido FARC que continúen
en la vida política que le ayuden al país para que todas esas estructuras armadas que todavía quedan Sí. depongan las armas. El proceso fue un proceso de negociación con un solo grupo. No hay un proceso de paz como tal, hay un proceso de negociación con exclusivamente la FARC, pero los demás grupos siguen activos y siguen Definitivo. afectando a la nación. Me preocupa de aquí en adelante que no se tomen las acciones y se formalice o se legitimice de aquí en adelante, que se puedan poner carros bombas, que se puedan atacar instituciones Sí. educativas. Eso me preocupa realmente. Ahí oyen. Sigamos, mi coronel. Coronel, ¿cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez y de la juventud secuestrada y utilizada por las FARC para perpetrar acciones terroristas? Aquí, el bloque oriental se caracterizó por esa época por reclutar a muchos niños y enviarlos a delinquir y a cometer actos terroristas en muchas partes del país, pero la juventud también, porque muchos de esos jóvenes que participaron en todos estos actos terroristas que hemos mencionado, urbanos, eran hasta menores de 18 años. Y esta mujer, que ahí la vimos con cara de yo no fui, sentada al lado de Vicky Dávila, escuchando a un coronel. Vicencio, no tengo cómo para... eh, eh, los reclutó, los ideologizó y los metió en todas estas acciones criminales, y es increíble que la JEP le brinde una amnistía así de buenas a primeras a una criminal de esa laya. Entonces, por eso la Fundación siempre resalta a las víctimas y en particular a los menores de edad que son o víctimas de los ataques terroristas o incluidos en las agrupaciones terroristas. Coronel, la tristeza nos embarga y nos seguirá embargando. Esto sigue sucediendo en todo el país. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al sangriento ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada el 19 de octubre del año 2006? Varias, coronel, y vamos a resaltar en primera medida que fue un demencial ataque terrorista contra un centro educativo superior donde puso en riesgo la vida de cientos o de miles de personas civiles desarmadas que no estaban en condición de combate, y no es como dice el folclórico magistrado de la JEP, que era un objetivo válido porque era una institución militar. No, eso no es válido y es un acto de cobardía, es un asesinato aleve que va contra toda la lógica del comportamiento humano. Pero pues, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, dice adagio. En segunda medida, fue la consecuencia del plan estratégico de las FARC refinado en el año 93,
con la multiplicación de acciones criminales sobre Cundinamarca y Bogotá y el desarrollo de lo que se refinó en el pleno ampliado del año 2000 en el Caguán, mientras Andrés Pastrana les entregaba el país a sus expensas. En tercera medida, es una violencia calculada, sistemática y progresiva contra diferentes entes en la capital de la República, como vimos al inicio del conversatorio, con ataques contra la Policía Nacional, contra los CAI, la sacada de unos delincuentes de la cárcel, el intento de asesinato del presidente Álvaro Uribe en su posesión, la incineración de varios vehículos y CAIs en Bogotá, la infiltración en las marchas de protesta que hubo en la época, lanzando artefactos explosivos contra la Policía Nacional, secuestros, asesinatos, etc. Muestra una vez más la ligazón que hay entre unas organizaciones sociales proclives al terrorismo y el terror que siembra las FARC dentro de la población civil en sectores muy definidos como Suba, Usme, Kennedy, donde tienen presencia activa y coactiva con salida al páramo de Sumapaz y al contacto con las estructuras suburbanas, urbanas y rurales de las FARC en la capital de la República y otras ciudades. Todo eso lo constituía la red urbana Antonio Nariño. Desde luego, en el ámbito político, que esto ocurra o estuviera ocurriendo con tanta asiduidad es una consecuencia lógica que se deriva de la laxitud acumulada de 20 años, desde 1982 hasta 2002, de los gobiernos que inician con Belisario Betancur y terminan con Andrés Pastrana Arango. Esos 5 periodos presidenciales, si se miran en retrospectiva, fueron los años de mayor crecimiento de las FARC y de mayor asentamiento de todas sus estructuras urbanas y rurales, gracias a la laxitud sumada de todos esos gobiernos que les permitieron crecer y posicionarse y que en contraste no le dieron un crecimiento adecuado y un fortalecimiento a las fuerzas militares y los organismos de seguridad para combatirlos, ni mucho menos se preocuparon por llevar programas de desarrollo integral a esas zonas de presencia criminal. Lo vimos al principio y la cantidad de hechos que hemos relacionado dan la pauta para entender la importancia estratégica de Bogotá en torno al proyecto de la toma del poder de las FARC y desde luego, como ellos dicen, el centro de gravedad sobre el eje de despliegue que es la cordillera oriental, y ha sido siempre. Que ahora estén enfocados sobre Cali no quiere decir que hayan cambiado de objetivo principal. Hubo pugnas con grupos criminales urbanos. Para la época estaba en proceso también de la desarticulación de las mal llamadas autodefensas o paramilitares, y aquí tenían sus presencias en Bogotá. Siempre se ha hablado de la existencia de un grupo supuestamente llamado las Águilas Negras, que nadie lo conoce, pero que ha tenido conflicto fuerte con las FARC y se han matado entre ellos. Y es pelea de criminales, pelea de bandidos. Y finalmente ese fortalecimiento progresivo del bloque oriental y de la regional o de la red urbana Antonio Nariño está muy correlacionado con todo lo que ocurre, como lo vimos al inicio del conversatorio. Entonces le damos el paso a mi coronel González para escuchar sus puntos de vista. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. El terrorismo que despliegan los integrantes de las FARC ha llegado a tales niveles de brutalidad que no tiene ningún recato en causar muerte y destrucción generalizada en un acto de rencor contra la sociedad, como una forma de demostrar sus frustraciones psicológicas y mentales por no ser capaces de adaptarse al progreso y al desarrollo del hombre. Esa actitud dejó en evidencia la ausencia total de formación mental y humana de sus integrantes, que actúan en forma totalmente despiadada simplemente por lograr sus objetivos que no tienen nada de humanismo ni principios sociales. Comportamiento solo propio de animales que viven alejados de la civilización en las profundidades de los montes y de las selvas. Razón por la cual llegaron a esos niveles de barbarie y primitivismo que son solo conocidos en las guerras de comienzos de la civilización humana.
dejando en evidencia que no han logrado alcanzar el más mínimo nivel de convivencia, ya que para ellos solo existe el concepto de la depredación y la destrucción sistemática de todo lo que significa civilización y cultura. Conceptos y realidades que pretendió dejar ocultos el informe de la verdad por un grupo de relatores proclives y simpatizantes al crimen y al delito, dirigidos por el jesuita Francisco de Rux, quienes malversaron miles de millones de pesos sin ningún resultado de beneficio social. Por el contrario, atizaron y revictimizaron a los miles de colombianos que han sufrido el dolor de la crueldad, dolor causado por el grupo terrorista de las FARC, que ahora suplica un inmerecido perdón y exige una costosa reparación cuando son ellos precisamente quienes deben reparar a las víctimas y no al contrario. Y por ello sin méritos para recibir las cuantiosas y millonarias pensiones que cobran a manera de chantaje y vacuna por no continuar asesinando a la gente honorable. Porque hasta en eso han llegado al colmo del cinismo de la agresión contra el bondadoso pueblo de una noble nación como lo es Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Sin palabras, mi coronel, y demuestran la pobreza estructural de los abogados colombianos muy expertos en encontrarle el punto y la coma y la argumentación hermenéutica, jurídica, todo, pero incapaces de defender los intereses del pueblo colombiano, tanto a nivel interno como externo. Por lo general, todo lo que sea contra el Estado lo pierde el Estado, porque los abogados son buenos para atacar al Estado, pero muy malos para defenderlo. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, en el día de hoy hay una pregunta que yo creo que mucha gente se lo tiene que estar haciendo y cada vez que investiga sobre las causas de este atentado terrorista, se la siguen haciendo. ¿Por qué unos medios dicen que el atentado era contra la Escuela de Guerra y otros que era contra la Universidad Militar Nueva Granada? Y esto, o la respuesta, ¿en qué incide en la investigación y la condena de alias Lulú? Esa es una pregunta que queda para contestar ahorita después de la segunda parte de la intervención de hoy. La intervención de hoy dice lo siguiente: es una invitación a todos para seguir sin falta y con mucha atención nuestro programa de la memoria histórica, pues como nos damos cuenta, cada vez que estudiamos y analizamos un nuevo episodio, se nos llena la mente de dudas, pues son muchas y variadas los asuntos trascendentales sobre el accionar terrorista de las FARC, y muy a pesar de que se les han dado todas las facilidades para que como partido comunes y a través de la JEP ayuden al esclarecimiento de la verdad, sesgadamente hablando con el informe que el cura de Rux nos ha dejado peor en la nebulosa. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Eso no es para darle vuelta. La Universidad Militar y la Escuela de Guerra quedan ahí pegadas. El carro bomba explotó ahí y el atentado era contra todos. Eso es leguleyada que le buscan para que se diga que el atentado no era contra civiles, sino exclusivamente contra militares, y esa es parte de la argumentación que dan esos sapientes magistrados. Pero es un atentado terrorista, y la prueba es que hay 14 militares afectados y 18 civiles. Entonces, que no le den vueltas al asunto, que el atentado sí fue contra la Universidad Militar. Es más, esta delincuente estaba estudiando allá y quería que el daño fuera para todos. O sea que, y las FARC lo celebraban así, porque ellos consideran que por ser universidad militar también es objetivo válido. Eso es leguleyada y no vale ni la pena ponerse en esa disquisición. Por lo demás, pues entonces les agradecemos la presencia, los invitamos esta noche al análisis de lo que hay de Libia frente a lo que ocurre en Colombia, y seguiremos en nuestros análisis y nuestros estudios. Cerramos con el video institucional.
Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.